Bueno, prepárense, abrochen sus cinturones, porque el viaje que vamos a hacer hoy es al cielo. Qué lindo viajecito. Apocalipsis, vamos a notar que veníamos hablando de las iglesias, ¿cierto? Mencionamos las 7 iglesias. Mencionamos antes la revelación de Jesús en su gloria, en sus figuras. Entonces podemos hacer un resumen hasta ahora que hemos visto la revelación de Jesús en relación a sí mismo, la revelación de Jesús en relación con su iglesia, y ahora vamos a ver, a partir de ahora, en todo lo que nos resta del libro, la revelación de Jesús en relación al futuro, a su reino. Tengo mucho para decir. Imagínense que si sacamos mucho del mensaje de las iglesias, que eran cuestiones terrenales, imagínense cuando hablamos de cuestiones celestiales. Hay muchísimo para decir. Así que vamos a enfocarnos únicamente en el objetivo del libro. ¿Que cuál es? La revelación del Señor Jesús. Van a ver que cuando leamos el capítulo número 4, y vamos a leer también un pedacito del 5, va a haber muchos símbolos, muchas figuras que son difíciles de entender. Pero vamos a enfocarnos en lo esencial, en lo primordial, y quizás el miércoles que viene, desarrollemos un poco más las figuras. Por ahora, enfoquemos nuestros ojos en Jesús. Sin más presentación, vamos a empezar con el capítulo 4. Dice: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivos dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el capítulo número 4 del Apocalipsis. Ya de entrada, al leerlo de corrido, encontramos muchas dificultades, ¿cierto? No soy el único. Hay unas cuantas imágenes que a nuestro entendimiento, a lo que a nosotros nos parece, a lo que estamos acostumbrados, nos parecen fantásticas, ¿sí? Pero vamos a ver en este panorama las cosas importantes. Empecemos por el principio. El capítulo 4 empieza diciendo: después de esto, miré y aquí. Después de esto, ¿después de qué? ¿Qué era lo último que habíamos leído? El mensaje de las iglesias.
¿Qué está haciendo esta breve conexión entre el capítulo anterior y el mensaje anterior, que eran las iglesias, con lo que se viene? Está poniendo en orden las cosas del libro. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la introducción al libro dijimos que estaba dividido en 3 secciones básicas? Jesús le dijo a Juan que escriba las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que ves era el Señor en su manifestación de gloria, que lo describimos con cada una de sus características. Las cosas que son es el mensaje a las iglesias y cómo Jesús se identifica con la iglesia, con cada una de las iglesias, sea cual sea su situación. Y ahora, después de esto, vamos a ver las cosas que han de ser. Otra palabrita que dice, y he aquí, lo voy a repetir más adelante, ese he aquí viene de un significado, el escritor Juan cuando escribe he aquí es como diciendo presten atención realmente a lo que se viene. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿se acuerdan cuando leíamos al principio, cuando el Señor se revela a Juan, que dijimos que Juan estaba tranquilo, dice, y que detrás de él sonó una voz como de trompeta muy fuerte? ¿Se acuerdan que habíamos puesto esa imagen que nos resultaba graciosa? Fue Juan, el susto que se habrá llevado. Juan recuerda, después de haber escuchado todo el mensaje de las iglesias, dice, y escuché la primera voz que oí como de trompeta. ¿Se acuerda de aquella primera voz que había oído? Esto nos llama la atención porque la voz como de trompeta era el Señor Jesús hablando con él. Entonces, ¿por qué hace referencia de nuevo a la trompeta? Si el Señor había estado hablando con él todo el tiempo. Hace énfasis en la relación de trompeta. Vamos a ver, fíjense el contexto en el que lo dice. Capítulo 4 dice, versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan había visto una escena terrenal hasta ahora con las iglesias, ¿sí? Iglesias que eran terrenales, estaban ubicadas en Asia Menor, como las habíamos visto, cada una con su ubicación, con su situación histórica y geográfica. Lo había visto hasta ahora un panorama terrenal. Pero dice que ahora ve una puerta, ¿dónde? Una puerta abierta en el cielo. Y una voz de trompeta que le dice, Juan, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice, versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense la aclaración que hace Juan al principio del versículo 2. Y al instante, dice. Los que estudiaron mucho la forma de escribir de Juan, ven realmente este al instante de forma extraña, porque no es común que Juan lo escriba así, no lo usa esa palabra. Realmente tiene que haber sido instantáneo el hecho de que pasara de la situación terrenal que acababa de ver con las iglesias a la situación celestial que se le va a presentar ahora, donde va a haber el trono y todas las cosas que ya leímos. Dice, instantáneamente sonó una trompeta y Juan empezó a ver cosas celestiales. De acá, ¿qué podemos sacar cuando él hace referencia a esta trompeta nuevamente? Fíjense, dice 1 Corintios 15, 52, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Alguien sabe a qué está haciendo referencia este pasaje? La venida del Señor también va a ser antecedida, según este versículo, con se tocará la trompeta. 1 Tesalonicenses 4 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alguien sabe a qué está haciendo referencia este versículo? A lo mismo, a la venida del Señor. Y fíjense en este otro versículo, dice
Juan 10, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Juan había conocido la voz del Señor? La primera voz que oí. La identificó. Juan en ese entonces actuaba como oveja conociendo la voz de su pastor. Notemos la relación que hay en este versículo cuando Juan dice que escuchó una trompeta y enseguida instantáneamente dice y se encontró en esa situación terrenal. Celestial, perdón. Es notable primero la relación que hay con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Vemos que la iglesia va a ser llevada al cielo en la segunda venida de Cristo cuando antes se toque una trompeta, promesa del Señor. Y en esta ocasión también vemos un simbolismo. Podríamos decir, está bien, era Juan solamente para revelarle algo a él. Pero ¿qué habíamos visto anteriormente a esto? Por eso es que Juan dice, y después de esto. Juan, ¿quién era con respecto a las 7 iglesias? ¿Se acuerdan? Cuando dijimos por qué las cartas a esas iglesias y no a otra iglesia. Probablemente era el pastor el que pastoreaba todas esas iglesias. ¿Sí? Habíamos visto que Juan había tenido una tarea muy grande en Éfeso y vimos que Éfeso era de una obra muy abundante y probablemente todas las otras iglesias hayan nacido de la obra de Éfeso. Entonces Juan como pastoreando todas las iglesias. Ahora el Señor toma al representante, al pastor de estas iglesias y le va a mostrar un panorama celestial. Comparado totalmente con esta voz de trompeta, ¿podríamos decir que Juan representaba a la iglesia? ¿Y que esto sería un simbolismo de la segunda venida de Cristo? Probablemente, muy probablemente. Sigamos leyendo. Dice entonces, el versículo 3 ya pasamos, creo. Dice, y aquí un trono establecido, el versículo 2. Y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tenemos un panorama bastante espectacular, según lo describe este capítulo de Apocalipsis. Encontré una imagen que solamente lo ilustra, no vayan a pensar que esta imagen fue revelada por nadie, pero esta imagen lo ilustra bastante bien porque pone en una especie de orden las cosas que se van describiendo. ¿Sí? Vemos entonces a la figura central, que sería establecida en un trono, decía que había un trono establecido en el cielo. Fíjense, es importante notar que Juan nota primero el trono. Dice el versículo 2 en la mitad, un trono establecido en el cielo. Y después dice, y en el trono uno sentado. Esto me hacía acordar enseguida la revelación que tuvo acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo primero que ve Juan, qué es? En la revelación de Jesús, en la primera parte, cuando Jesús se manifiesta a él en su gloria. ¿Qué es lo primero que ve cuando se da vuelta con el sonido de trompeta? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Los candeleros. Juan se da vuelta después de ese trompetazo y ve los candeleros. Y después describe a Cristo en toda su gloria. Yo preguntaba, cuando vimos eso, ¿cómo es posible que Juan pueda ver unos candeleros con poquita luz cuando hay alguien en toda su gloria, con un rostro resplandeciente como el sol y de semejante forma que lo describe? ¿Cómo es posible que vea primero los candeleros y que después vea a Jesús? Y en esta ocasión voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo es posible que Juan vea primero un trono y después a uno sentado que dice que tiene aspecto de piedra de jaspe, de cornalina, y que había alrededor un arco iris, y que decía el versículo 5 que salían relámpagos y truenos y voces, y toda la descripción que hace? ¿Cómo es posible? ¿Se lo pusieron a pensar en la primera lectura que hicimos? Solamente ve el trono primero y después ve a uno sentado y lo describe. La respuesta va medianamente por el mismo camino.
Nosotros dijimos que el mundo no puede ver a Jesús si no es a través de la iglesia. ¿Se acuerdan? De la misma forma, nosotros como cristianos en este cuerpo humano que tenemos, no podemos ver al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. La única forma de que nosotros podamos tener un contacto directo con el Padre va a ser cuando nosotros seamos transformados y podamos estar en ese ambiente celestial. No quiero decir con esto que no podamos tener ningún tipo de relación, pero ¿qué dice la Biblia? No me verá hombre y vivirá. Es decir, no podemos estar expuestos a ese escenario celestial sin haber sido transformados porque nuestro cuerpo está de alguna forma corrompido por el pecado. Solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Por eso es que Juan en esta situación, como es en la revelación de Jesucristo, primero ve el trono y después ve toda la gloria de esa situación, justamente por este tema. Vamos a leer algunos versículos. Dice Éxodo: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Isaías nos cuenta: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ezequiel nos cuenta: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y Daniel termina diciendo: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardientes. Todas revelaciones del Antiguo Testamento. Revelaciones en cuanto al trono de Dios, a la autoridad de Dios, que en definitiva es lo que hace referencia al trono, lo que simboliza el trono, a Dios como rey, como suprema autoridad. Y va a ser necesario estos dos capítulos, primeros, 4 y 5, para poner en manifiesto esto de forma contundente. Dios es soberano. Dios tiene toda autoridad para lo que sigue, que va a ser terrible, que van a ser los juicios de Dios para todas aquellas personas que lo rechazaron. Estos dos capítulos que vamos a ver, 4 y 5, van a poner en evidencia para el mundo algo que es terrible. Se prepara la corte donde van a ser enjuiciados todos. Pero para el cristiano, vamos a ver que estos dos capítulos son preciosos. Preciosos. A mí sinceramente me emocionó mucho estudiar estos dos capítulos porque, bueno, ahora les voy a explicar por qué, pero es un escenario donde nosotros vamos a tener parte. Es un escenario donde vamos a estar presentes. Donde todo lo que hemos soportado en esta vida va a parecer poco comparado con la inmensidad de esa majestad. Los cristianos se consolaban diciendo: el Señor viene. Y nosotros podemos tener problemas, realmente problemas serios en esta vida, pero cuando pensamos en que después de esto sigue un escenario semejante a este, donde Dios va a manifestar en toda su plenitud lo que nos ha manifestado hasta ahora, nos quedan cortas las palabras. Porque si decíamos que Cristo se identificaba con su iglesia con tanta insistencia en cada una de las iglesias que estudiamos, imagínense en este punto donde no hay barreras. Sigamos leyendo. Ezequiel, uno de los pasajes que leímos, vamos a leerlo un poquito más de corrido, dice: se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Eso en Apocalipsis no lo menciona, es un detalle añadido de parte de la profecía de Ezequiel. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que habíamos mencionado de Cristo? Los pies, muy bien. Como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová,
Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Si tienen tiempo e interés, busquen este pasaje completo, leanlo completo y van a ver que esto que estamos leyendo tiene mucha más connotación con el pasaje de Apocalipsis. Están muy relacionados, tanto el de Ezequiel como los anteriores que vimos. La visión, hablamos de piedras preciosas. Estas son las piedras que se mencionan. Jaspe, cornalina, zafiro en la aclaración que hace Ezequiel y esmeralda. Estas dos primeras piedras, jaspe y cornalina, ya estaban siendo usadas como simbolismo en el Antiguo Testamento por un pectoral que se usaba en adoración a Dios, que tenía en el pectoral 12 piedras, que representaba cada una de las 12 tribus de Israel. El jaspe era la primera, y cornalina, adivinen cuál era. La última. Muy bien, ¿por qué adivinaste? El principio y el fin, no sé, me sonó por eso. Va por ahí. Cornalina era una piedra que tenía muchas variantes, podía ser de muchos colores. Lo más probable, que coinciden todos, era que sea de este tipo, media diamantada, de esta forma transparente, brillante, que representaba la santidad de Dios. Jaspe, porque vos dijiste cornalina. Cornalina es la siguiente. Claro, jaspe es la transparente. Claro. Cornalina entonces es la siguiente, que también es una piedra rojiza, que ya estaba como última en el pectoral de la adoración de Israel, que podía tener dos significados. O habla de la misericordia del Señor, representada en la sangre de Cristo, o bien habla de su ira en sus juicios. Las dos cosas pueden ser acertadas al mismo tiempo. Y dijimos, esta escena va a ser muy buena para los cristianos, pero muy mala para quien rechazó a Jesús. Vimos también la representación de zafiro en el trono que nos presenta Ezequiel y la esmeralda, que color verde de qué símbolo? De esperanza. Después vamos a ver un poquito más acerca de esperanza. El arco iris decía que era de color verde, de color esmeralda, tipo de esmeralda. ¿A qué les hace acordar la palabra arco iris en la Biblia? Al pacto de Dios. Exacto. ¿En qué momento lo hizo? Después del diluvio. ¿Para qué lo hizo? Para decir que nunca más iba a destruir. Es una especie de representación de pacto de Dios que hace simbolismo de la misericordia de Dios, el arco iris. Y no solo de misericordia, sino que va a estar teñido de esperanza. Y va a ser un arco iris completo. La palabra que se utiliza en el Apocalipsis es un arco iris de círculo completo. No solamente un arco como el que estamos acostumbrados. Matthew Henry hace una referencia linda. Dice, el arco iris que nosotros conocemos está cerrado en el cielo, pero abierto abajo. Simbolizando que el pacto de Dios es completo para Dios, pero para nosotros medio como completo, como que lo agarramos con pinza. Sin embargo, el arco iris que va a estar representado en el cielo no va a depender tanto de nosotros, sino completamente de Dios. Va a ser perfecto y Dios se va a encargar de cada uno de los detalles nuestros. Hay algo que es crucial en esto. ¿Por qué Juan hace estas referencias? ¿Realmente vio estas piedras? ¿O intentó explicar lo que veía mediante esto? Vamos a leerlo un poquito más en detalle. Dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Notemos que dice de jaspe y de cornalina. Ese i que está en el medio une las dos cosas como una sola. No está diciendo que son dos cosas separadas. En el original, cuando se expresa de esta forma, está haciendo referencia a una combinación de ambas. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Entonces está diciendo que todas estas, todo esto es una semejanza de lo que Juan encontró en el momento como para describir la situación. Imagínense que se le agotaron los recursos, se valió de lo que pudo como para intentar describirlo. Y lo que realmente veía Juan era una gloria, una luz que se emanaba de esto, que estaba
representada yo me imagino en colores, en gloria. Imagínense en el resplandor de todas estas piedras lo que generaría en el ambiente, de centrar la mirada en ese trono. Tenemos un Dios que es luz. ¿Coincidimos? Salmos dice: Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura. Apocalipsis más adelante va a decir: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y el que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si esto les parece poco, seguimos mencionando más. Ezequiel 1 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en día lluvioso, así el aspecto del resplandor en derredor. Salmos: desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Mateo: mientras estaba aún hablando, de aquí una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Juan 8 dice Jesús, hablando Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No queda ninguna duda que Dios es luz. Y que todo esta descripción que se hace acerca de Dios es el resplandor de su gloria. Todo esto inexplicable que Juan nos intenta comunicar es mostrar a ese Dios en medio de todo este escenario, con toda su autoridad y soberanía y poder, imponiéndose para lo que sigue. Notemos que sigue diciendo que había 24 tronos y en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Este símbolo lo vamos a ver más adelante, no vamos a perder tiempo por ahora con esto. Acuérdense que estamos buscando ¿a quién? Al Señor, estamos buscando a Jesús. Y ya que estamos buscando a Jesús, ¿dónde está Jesús en esta escena? ¿Jesús dónde está? Vimos que en el trono está el Padre, en toda su descripción. Nadie vio al Padre, por eso es que Juan no puede apreciarlo en primera vista. Decía el pasaje que más adelante, en el versículo 6, alrededor del trono los 4 seres vivientes, ¿dónde es que lo dice, perdón? En el 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Y quién es las 7 lámparas de fuego? Ya lo habíamos visto. El Espíritu Santo. Está el Padre y el Espíritu Santo. ¿Y Jesús dónde está? Al principio del capítulo. ¿No se dieron cuenta? Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan 14 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Generalmente usamos esto para decir podemos llegar al Padre en oración, ¿sí? Pero nunca lo vimos tan gráfico como en esta situación. Ese día, cuando nosotros estemos llegando al cielo, Él va a ser el camino que se abre para que nosotros lleguemos a ese trono realmente con todas estas características que vimos. Jesús va a ser el camino. Y no solo el camino, la puerta. Hebreos también dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También podemos leer un pasaje de Juan 10, cuando habla de las ovejas. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va, ¿dónde? Delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será... ¿No describe de cierta forma esa puerta que nos da acceso a semejante gloria y a la comunión con el Padre?
Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está Jesús. Como puerta, permitiéndonos el acceso al Padre, es lo que decíamos. Juan no pudo ver al Padre en primera instancia si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo como puerta, Jesucristo como el que muestra al Padre, Él lo dijo en su propio ministerio en la tierra. Y Jesucristo, muy importante, va delante de nosotros. Si Juan representa a la iglesia cuando es arrebatada para ir al cielo, Jesús no solo nos busca, sino que nos lleva como de la mano diciendo, te presento el cielo. Te presento el cielo. No solo eso. Fíjense, vamos a adelantarnos un poquito en Apocalipsis 5. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en medio de todo este escenario, estaba en pie un cordero. Acá aparece explícitamente, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No es coincidencia, para nada, que pasemos de Cristo identificado con su iglesia a un escenario donde hay una puerta abierta, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, donde Cristo se presenta en medio de este escenario, dándonos acceso al Padre, y tampoco es coincidencia de que se le atribuya todos los aspectos de los que Cristo es digno, pero que también hizo participante de la iglesia. ¿Se acuerdan en las promesas del que venciera o las promesas que había en cada una de las iglesias? Díganme si Cristo no hizo participantes de esto. En cada uno de los mensajes fue necesaria la explicación de cada una de las cartas de las iglesias para que nosotros comprendamos, cuando todo se vuelve confuso y para nosotros complicado, lo que Cristo realmente decía. La iglesia es participante de las cosas que tiene Cristo en su poder, de su naturaleza, de su amor. Dios puso su corazón en nosotros, Dios nos compartió su amor para que nosotros podamos ser luz. Dios nos hizo herederos. Y noten que cuando el Cordero aparece, fíjense dónde aparece. Dice, un Cordero inmolado que aparece en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Cuando nosotros podemos mirar de afuera esta escena, ¿nos intentaríamos acercarnos a ese trono? Es como si el trono se describiera en círculos. Aparece el trono, aparece como el resplandor este que vimos de cornalina y de jaspe, después el arco iris, vamos formando círculos. Después el de los 4 seres vivientes, después el de los ancianos y así vamos formando círculos. Nosotros afuera de ese círculo, estando a la puerta. ¿Podríamos acercarnos? No. ¿Y dónde aparece Cristo para que nosotros podamos acercarnos? En medio de todos, haciendo de puente, haciendo de camino hacia ¿quién? Al Padre. Al Padre. Todas las enseñanzas que tuvimos en el Nuevo Testamento, todas las revelaciones que tuvimos en el Antiguo Testamento, van a ser cumplidas proféticamente cuando estemos en ese escenario. No van a ser simples palabras lindas que escuchamos, son palabras de vida, palabras que nos acercan a la vida, al autor de la vida, al Padre mismo en toda su gloria. Y la Biblia no solo dice que nos podemos acercar, sino en confianza. ¡Qué terrible! Volviendo un poquito al capítulo 4, decía
Bueno, vamos a ver qué son los 24 ancianos más adelante, los 4 seres también. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A qué versículo les hace acordar? Al que repetimos constantemente. Las cosas, Colosenses. Las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. El alfa y el omega, la cornalina y el jaspe, todo relacionado, porque Dios es uno, Dios es íntegro, no es alguien que es una cosa y es otra, sino que Él forma una integridad perfecta. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, Daniel, esto lo vamos a pasar, es una representación también muy similar de la entrada de Cristo. Fíjense, a partir del 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía como uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, podemos tener dificultades. Me gustaría para terminar leer un pasaje que está en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Se los leo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense la connotación que podemos hacer con las iglesias. Las iglesias sufrían realmente persecución y todo tipo de cuestiones que hemos estudiado, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Muchos piensan que la esperanza es el cielo, las calles de oro, las puertas de perla, el mar de cristal, pero la Biblia va a decir en este versículo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Apocalipsis no habla tanto del cielo, sino de la persona que nos da acceso al cielo, de la persona que es el principio y la base de todo. Este pasaje revela también a Cristo. En medio de tantas figuras complicadas, lo principal es ver a Cristo dándonos acceso al Padre y la situación que tenemos con Él. Que Dios bendiga su palabra.